geopolítica y tecnología en el orden mundial. Quizá algunos sois más familiares con este medio. Y además de escribir allí, es un medio que está basado en España, trabajo con diferentes empresas y gobiernos también a nivel europeo en temas de asesoría y consultoría de transformación digital. Y bueno, no es la primera vez que estoy virtualmente conectada con Venezuela. Es un país que me apasiona, me fascina y me encantaría visitar pronto. Y hoy os traigo una charla un poco mainstream en el sentido de que es algo lo cual está todo el mundo hablando, que es el 5G, pero le voy a dar un ámbito más geopolítico, que creo que es más interesante, está dentro de lo que yo controlo más y sobre todo es más fácil de seguir para aquellos que no tengan un background académico técnico, como puede ser una ingeniería o matemáticas. Entonces voy a intentarlo hacer lo más ameno posible y que se entienda. Voy a empezar dando pues, unas pinceladas sobre qué es esta tecnología. Después continuaré hablando un poco del ámbito normativo, reglamentario, luego entraré en disputas y luego, por último, empezaré con los actores, que es la parte más geopolítica de todo ello, que como creo que sabréis, los dos más grandes que están implicados en esta especie de batalla o carrera son China y Estados Unidos. Y luego ya, por último, me gustaría recapitular y dar algunos consejos, sobre todo pues, para los que no somos ni de China ni de Estados Unidos, y para ver cómo nos va a afectar a nosotros y cómo el resto de gobiernos en qué situación se encuentran. Calculo que hablaré como cerca de 1 hora para dejar tiempo suficiente para que haya preguntas y que si tenéis cualquier tipo de pregunta durante mi exposición, no dudéis en interrumpirme y lanzarla, porque bueno, al fin y al cabo, al ser un pelín más larga, es probable que entonces se nos quede alguna cosa en el tintero. Y bueno, ya para empezar, el 5G es fácilmente es la siguiente generación de tecnologías móviles. ¿Esto qué quiere decir? Todos habréis visto a lo largo de vuestras vidas cómo pues, cuando cogéis un teléfono móvil va cambiando, ¿no? Al principio 1G, 2G, 3G, 4G. El 1G significa simplemente primera generación y es lo que hace pues, unas décadas consiguió que los teléfonos fueran portables y que no fueran pues, teléfonos que tenían que estar sujetos a una línea fija dentro de una casa, pegado a una pared o encima de una mesa, sino que pudieras hablar con ellos en la calle. El 2G lo que hizo fue, además de poder hablar con ellos en la calle, podías mandar SMS. El 3G, Internet. Podías navegar en Internet con tu teléfono. El 4G mejoró las capacidades de conexión, entonces introdujo menor latencia, que significa que se queda menos pillado, así un poco coloquialmente. También consiguió hacer que las velocidades de descarga fueran más rápidas y por ello con 4G hemos podido tener servicios de streaming, que básicamente es la retransmisión en directo de cosas utilizando Internet, ya sean pues vídeos o bueno, contenido también audio. El 5G recoge todas estas innovaciones porque, si os habéis dado cuenta, he ido partiendo de algo, después se amontona otra cosa, después otra cosa y otra cosa. Y lo que hace el 5G es, por supuesto, Internet, por supuesto, SMS, por supuesto, salir fuera, pero además cambia la arquitectura entera de comunicaciones para permitir que haya más dispositivos conectados, que la velocidad de descarga sea muchísimo mayor y que la velocidad y que la latencia, ese que se quede pillado, sea menor o casi ninguno, que eso ya hablaremos en una parte más. ¿Esto qué implicaciones tiene? En primer lugar, como construye sobre otras cosas, es importante tener en cuenta que aquellas empresas que hayan participado en la construcción de redes 4G, 3G, 2G, 1G, en el fondo es un poco tontería porque ya no lo usa nadie, pero 3G y 4G sí, el 5G se construye sobre esa arquitectura. Entonces es importante porque cuando hablemos de geopolítica habrá que tener en cuenta que si la empresa que me construyó se llamaba X o Y, y aunque ponga otra empresa por encima, voy a seguir de una manera u otra dependiendo de ello. Y bueno, esa es una primera observación. Y luego, ¿para qué más sirve? Pues como he dicho antes, es mayor dispositivos. Ahora mismo se estima que tenemos pues, cerca de 1000 dispositivos por kilómetro cuadrado, más o menos.
con redes 4G, que eso significa que cuando habéis ido alguna vez a un evento multitudinario es muy fácil no tener señal de teléfono. El 5G amplía todos estos 1000 dispositivos a 1 millón por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de bastantes veces más y son dimensiones que las personas en el fondo físicamente no podemos llenar porque está pensado para que sean objetos los que se conecten a la red. Esos objetos se llaman popularmente el Internet de las Cosas, IoT en inglés, Internet of Things, y están dentro de una categoría nueva que son objetos cotidianos conectados a la red, como puede ser unas zapatillas inteligentes que miden tus pasos, que van conectados, sincronizados con una app en el teléfono. Puede ser una nevera inteligente que te lea las fechas de caducidad y que te cuente el tiempo por las mañanas. Y bueno, aparte de eso, también pueden ser dispositivos conectados a la red que recopilen datos para las ciudades inteligentes. No todo va a ser domótica. Entonces estamos hablando de eso, 1 millón por kilómetro cuadrado. Dispositivos cotidianos conectados a la red. También es importante quedarnos con esto. Otra cosa, he dicho que la gran mayoría, que estaba diseñada de tal manera que hubiera baja latencia, que se quede poco pillado. ¿Para qué es importante esto? Para coches autónomos, autoconducidos. Si tenemos una red que se puede quedar pillado, es muy difícil que nos vayamos a fiar de un coche que funciona conectado a una red, porque en el momento en que surja esa latencia, el coche va a perder la conexión y ¿qué va a pasar si estamos en una carretera conduciendo a 120 kilómetros por hora? Pues probablemente nos la peguemos y eso pues no, obviamente no. Entonces, hasta que esta tecnología no esté puesta, estos coches no se pueden empezar a implementar, además de otro tipo de problemas que tienen, como que se pueden hackear y, bueno, no sé si habéis visto o si no os insto a después buscar en Google los fallos que están teniendo, por ejemplo, los coches de Tesla, que son los que están más avanzados en esto, o BMW, sobre todo en tema de sensores, reconocimiento y parar. Y si a alguno os interesa mucho más este tema, también os recomiendo mirar el MIT Ethic Machine en Google, que es un experimento del MIT, sobre qué tendría que hacer un coche autónomo en el caso de encontrarse en una situación sin salida, en el cual tuviera que atropellar a 3 personas o a una persona, y va cambiando un poco el escenario. Y bueno, es un poco para que también os introduzcáis en los problemas legales que esto tiene. Pues bien, ya más o menos hemos dado una especie de overview sobre qué es esta tecnología y ahora viene el por qué existe una pugna geopolítica. En primer lugar, porque es una tecnología que va a unir todos y, o sea, personas con cosas, cosas entre cosas. O sea, en general va a ser un ecosistema nuevo en el cual nuestras vidas se transporten a muchísimo más a lo digital. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues sensores en todas las ciudades que son capaces de medir, fantástico, ¿no? Que hay un montón de coches en una avenida y por lo tanto tu navegador del teléfono o del coche te dice, oye, mira, no tomes esta calle porque hay muchísimo tráfico, toma mejor esta. Vale, eso es una implicación positiva. Implicación negativa, quien tiene acceso a esos datos sabe que hay una acumulación de personas muy grande en una zona. Yo os estoy hablando desde Madrid. En España estamos muy preocupados, sobre todo desde hace unos años, por ejemplo, en ataques terroristas de carácter yihadista, ¿no? Islamista, radical. Si esos datos, una persona, un grupo terrorista con capacidades bueno, no voy a decir hacker, pero de penetrar sistemas y de computación, si tiene acceso a esos datos, quizá puede plantearse realizar un atentado. O sin llegar a esos límites de terrorismo, sino también un gobierno poco democrático sabría que, por ejemplo, al haber una acumulación mayor de personas, es posible que esté habiendo una manifestación y, por tanto, asignar recursos para paralizarla o mitigarla muchísimo más fácil. Pensemos en contexto, por ejemplo, de China, de esto. Entonces, ahí ya llegamos al primer problema, y es quién tiene acceso a esa red. Como hemos dicho, es una red que se construye y ¿quién las construye? Las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas son los motores de innovación. Ha habido por lo menos 5, 6, 7 años de inversiones masivas en el campo del 5G, que no es algo así muy abstracto, pero que viene desde la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo los procesos de 5G se optimizan utilizando inteligencia artificial, pero también a nivel infraestructura, antenas MIMO,
chips, sensores, o sea, todo este tipo de cosas, antenas, las empresas han tenido que desarrollarlas. El problema ahí viene. El primer problema es que las empresas que han desarrollado esto, la gran mayoría son chinas. Que normalmente no pasa nada, porque ¿por qué no, no? Que sea una empresa de China, que sea de Japón o que sea de Colombia, que sea donde sea. El problema es que se ha invertido muchísimo dinero de tal manera que nadie haya conseguido rivalizar esa inversión y a día de hoy China tiene un portafolio muy amplio de tecnología 5G y de hecho es el país que tiene el mayor número de patentes. Para que nos entendamos, una patente es un documento de propiedad intelectual que te permite a ti como inventor, a ti como persona, como empresa normalmente, disfrutar de esa innovación de manera exclusiva durante un número de años. Y normalmente, por legislación internacional, ese número de años suele ser 20 años. Y después se pone en conocimiento de dominio público. Quien quiera durante esos 20 años utilizar tu tecnología tiene que pagar un precio que tú marcas. Y ese precio suele ser multimillonario. 20 años es un montón de tiempo. Pensemos en el año 2000. En el año 2000 no había 3G, los teléfonos móviles no tenían internet y la gran mayoría pues servían para hacer llamadas y poco más. Por supuesto, no hablábamos de tener ordenadores portátiles, estaba conectado a la red, había interferencias con la red telefónica. En 20 años la tecnología cambia mucho. Dentro de 20 años la tecnología cambiará muchísimo más. Que haya una empresa que tenga la gran mayoría de estas patentes significa que puede prohibir que otros utilicen esa tecnología. ¿Y eso en qué se traduce? En poder poner los estándares. Un estándar es básicamente decir cómo se tienen que hacer las cosas y como la idea ha sido mía, cada vez si queréis hacer esto, lo vais a hacer de la manera que yo he dicho y me voy a llevar mi comisión por haberlo hecho. Estos estándares a nivel tecnológico siempre los habían puesto países europeos y estadounidenses juntos. De hecho, 4G, los estándares son de Ericsson, que es una compañía sueca, pero que opera en Estados Unidos, y de Nokia, y así las compañías anteriores. Que ahora fueran empresas chinas significaría que tenemos un problema a nivel geopolítico. Vale, eso es lo primero. Bueno, ya tenemos un poco todo el overview y sobre todo tenemos el porqué, el tema de los estándares. Ahora la parte más dura, que es los problemas de seguridad. En el año 2012, cuando Estados Unidos, estábamos a punto de tener elecciones en Estados Unidos, segunda reelección de Obama, el Departamento de Estado puso a Huawei y a ZTE prohibió directamente, no Huawei, sino ZTE, prohibió que se vendieran componentes de esta empresa. ¿El por qué? Porque vio que era una amenaza para la seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Seguridad nacional puede significar muchas cosas porque cada estado lo piensa y lo ve como ellos quieren, pero normalmente en la definición en la cual suele haber más consenso es la protección de unos valores. Y eso significa que vas a movilizar tus recursos para proteger desde tus valores fundamentales, como pueden ser democracia, liberalismo en el caso de Estados Unidos, como también lo que ello implica, el estilo de vida, economía, sociedad y forma de Estado. Entonces, con todo ello, es lo que tú vas a intentar proteger. Ahora bien, el problema del 5G, como hemos visto, que va a ser algo que ya está empezando a despegar y que lo une todo, es que esos valores van a pasar por esa red. Estamos hablando de comunicaciones gubernamentales, estamos hablando de infraestructura crítica, que ahora veremos un pelín más qué significa eso, y sobre todo lo que estamos hablando es una capacidad de vigilancia tremenda. Infraestructura crítica es todo aquello que un Estado considera que es necesario para sobrevivir, por decirlo de alguna manera, y que si faltara o hubiera un daño hacia estos sectores o estas infraestructuras, habría un problema grave que podría conllevar la pérdida de vidas humanas. He hablado de sectores porque diferentes países definen diferentes cosas. En España hablamos de sectores estratégicos y luego de infraestructura crítica, que suele estar dentro de esos sectores estratégicos. Por norma general, en todo el mundo suelen ser 3 sectores. Luego hay muchos más, dependiendo del país, pero suelen ser 3. Transportes, energía
y telecomunicaciones. Transportes, pues desde obviamente, bueno, ya no solamente carreteras, vías de tren, sino también lo que implica energía, plantas de energía nuclear, la corriente eléctrica nacional, todo eso. Y luego telecomunicaciones, satélites, cables de fibra óptica, tenemos también a nivel, pues obviamente es todo wireless, también entraría computación en nube, ese tipo de cosas que ahora mismo se están metiendo en estas definiciones. Entonces, tenemos una tecnología como es el 5G que va a acabar teniendo un papel muy importante en estas infraestructuras críticas, en estos sectores estratégicos. Ahora volvemos a lo del coche. ¿Quién tiene acceso a esa tecnología? ¿Soy yo como Estado, pero que yo no he desarrollado esa tecnología y se la he comprado a una empresa? O si es una empresa de mi país, yo le puedo pedir a esa empresa que vigile y que haga lo que yo quiera. Es también importante ver esto porque ahí viene la parte geopolítica, que es un poco la última parte de esta charla, porque me gustaría abrir un poco de preguntas porque me he dado cuenta que que quizá esto ha sido un pelín técnico al principio, ¿no? La parte geopolítica dice que ahora mismo hay dos grandes actores desarrollando 5G. Tenemos China, que como he dicho antes tiene el mayor número de patentes, que tiene que quiere poner estos estándares para regular o para ser el punto único de la tecnología durante los siguientes años. Tenemos Estados Unidos con empresas muy potentes, sobre todo en Silicon Valley, pero no estamos hablando de Google y Amazon y estos, porque estos no han hecho nada, sino estamos hablando de compañías como Intel o Qualcomm. El problema de las compañías en Estados Unidos que hacen cosas de 5G es que están muy especializadas en algunos componentes, como pueden ser chips en el caso de Intel, mientras que las compañías chinas hacen absolutamente todo, que es lo que se llama una solución de extremo a extremo. Es decir, son capaces de manufacturar desde los cables que transportan pues los datos hasta las torres de comunicación, las antenas o repetidores y los dispositivos que reciben estas señales. Huawei tiene teléfonos móviles, también tiene ordenadores portátiles, también tiene cables de fibra óptica. De hecho, más del 90%, casi el 90% de los cables de fibra óptica mundiales están fabricados por Huawei y a nivel los cables de fibra submarinos, que son los que soportan la infraestructura de Internet mundial, la gran mayoría pertenecen a empresas chinas. Entonces, es una solución entera. ¿Qué otras empresas están rivalizando? Estadounidenses, ninguna. Es importante notarlo. Están rivalizando Ericsson, pero Ericsson el año pasado le metieron un puro de 1.000 millones de dólares o más por corrupción en Estados Unidos, por lo tanto las ganancias han bajado y su credibilidad como empresa también. Nokia, que también ha conseguido desarrollar estas soluciones de extremo a extremo más tarde que Huawei, que fue la primera, que también le da ventaja, pero que es una de las empresas que peor está implementando el 5G porque tarda mucho en cumplir. Tú le compras a una empresa y esperas que te lo tenga montado en X meses. Nokia de momento lo está haciendo todo tarde. Y Samsung, que es coreana, surcoreana, que también ha sido capaz de desarrollar esta infraestructura de extremo a extremo, pero que está muy centrada en el mercado asiático rivalizando con Huawei. Samsung no se quiere meter ni en América Latina, ni se quiere meter en Europa, ni se quiere meter en África, solamente se quiere quedar allí. El resto de empresas, las dos europeas que he nombrado, no saben un poco dónde están intentando aprovechar el momento anti-Huawei para conseguir más contratos, pero Huawei es la gran empresa, tiene todas las soluciones, tiene toda la infraestructura, tiene las patentes, tiene el material humano y sobre todo lo que tiene es el favor de los países en vías de desarrollo, porque al ser la primera empresa que ha sido capaz de desarrollar todo este espectro de extremo a extremo, es capaz de vender paquetes a muy bajo coste. Y algo que, por ejemplo, las empresas europeas no pueden hacer porque el coste es mucho mayor. ¿Eso en qué se traduce? En lo que muchos expertos estamos viendo con un pelín de miedo en que se puedan crear dos grandes burbujas tecnológicas y es lo que en inglés se llama decoupling, que es el desacoplamiento de la tecnología y del sistema de innovación global. ¿Por qué? Porque en 2018, el 15 de mayo de 2018,
Donald Trump firmó una orden ejecutiva 5 meses después de arrestar en Canadá, por petición estadounidense, a la directora financiera de Huawei. En esta orden ejecutiva decía que había empresas de adversarios que podían suponer un problema a la seguridad nacional del país y que, por lo tanto, estaban excluidas de las comunicaciones y prohibía a sus empresas realizar comercio con ellas. Esto se plasmó en lo que se llama la Entity List, donde metió cerca de 60-70 empresas chinas, entre ellas Huawei, para evitar que las empresas estadounidenses hicieran comercio con ellos y evitar que Huawei entrara en el mercado estadounidense del 5G. Al igual, aprovechó este veto para intentar que los aliados, que suelen ser sobre todo europeos, también impusieran un veto similar a Huawei, cosa que no tuvo efecto. Entre otras cosas, la parte más dura de todo este veto, de todos estos esfuerzos estadounidenses, está dentro del campo de los 5 ojos. Los 5 ojos son 5 países aliados, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que entre ellos compartían inteligencia y hasta el día de hoy comparten inteligencia. A ver, que estoy viendo ya alguna preguntita. Al ser China entonces la dueña de la mayoría de las patentes de la red 5G, ¿implicaría entonces que dicho país podría atentar contra la privacidad? Ahí vamos, es que ahí vamos. Claro. Entonces es lo que estamos viendo, ¿no? Como habéis dicho, al ser China la gran mayoría de las patentes es la que tiene más papeletas para poner estos estándares. Y además, os he dicho antes que la arquitectura 5G se construye por encima de la arquitectura 4G. En el 4G Huawei ya estaba presente. Por lo tanto, el veto no va a ser efectivo, porque para poner infraestructura 5G en tu país, si tu infraestructura 4G ya le compraste a Huawei, vas a tener que utilizar Huawei sí o sí. Aunque utilices otra empresa en 5G, pero vas a necesitar que Huawei te ayude en cosas tan tontas como puede ser el servicio postventa de que se te fastidie una antena. Como te la puso Huawei hace 7 años en 4G, pues les tendrás que llamar. Es imposible vetarlos. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a esto. Que si estamos viendo que Huawei es más barato, que muchos países ya dependen, quieran o no, de Huawei porque construyen sus infraestructuras 4G, es muy probable que al final acabemos utilizando Huawei, que eso le da una ventaja competitiva muy grande respecto al resto de empresas. Por una parte económica, eso es fatal, súper malo, porque se acaba con la competencia. La competencia es innovación y es experimentación y es desarrollo tecnológico. Y además es seguridad, porque estas empresas compiten entre sí para desarrollar soluciones que les sean mucho más visibles o más golosas al comprador para que se decidan por su empresa. Pero es que además tenemos ahí otro problema y es que Huawei no es cualquier empresa, pero ni Huawei, ni ZTE, ni cualquiera de las empresas chinas, que son empresas que pertenecen a un partido, o sea, a un Estado que es un Estado socialista de partido único con tintes de carácter autoritario. Y es muy difícil que seamos capaces de ver o de saber qué se están haciendo con esos datos que están pasando. Como os he dicho antes, uno de los problemas que había de los coches autónomos es que se podían hackear. Un problema que tienen las redes 5G es que se pueden hackear, pero no solamente eso, sino que puede haber puertas traseras, que es como se le llama en ciberseguridad a una especie de error de código que tú introduces en software para que toda la información que pase sobre allí, pues tú sepas qué es lo que está pasando. Se llama puerta trasera porque es como abrir y poderte asomar. Y eso es uno de los grandes inconvenientes de utilizar Huawei. Sí que es verdad que se está haciendo estándares y se están haciendo certificaciones para ver que esto no está sucediendo. En España, de hecho, hace poco el Centro Nacional de Inteligencia le dio una certificación de confianza a Huawei, pero no estamos todos seguros, porque al igual que el ingeniero que busca estas vulnerabilidades en el software, hay otro ingeniero que se dedica a esconderlas mucho más y no sabemos bien qué está pasando. Ahora, si ya sabemos cómo va un poco esto, que tenemos miedo de que haya puertas traseras, ahora viene otra cosa mucho más, que es ya para conectar con la pregunta de Ericsson. Es que en el año 2017 China aprobó una ley llamada la Ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 7 ponía explícitamente que las empresas chinas tenían que colaborar con las autoridades, quieran o no quieran, si las autoridades les piden acceso a sus datos por motivos de seguridad nacional. ¿Qué pasaría entonces si en cualquier país toda la infraestructura 5G le pertenece a Huawei
y de repente ese país lo ve China como un adversario y le dice a Huawei, oye, mira, necesito que me digas todo lo que está pasando en ese país. Quiero que me digas qué hace la gente, dónde se reúne, sobre qué hablan, cuáles son los siguientes pasos que quiere dar el gobierno, que incluso qué le gusta hacer al presidente por las mañanas o qué canal de televisión o qué series está gustando, porque la información es poder. Entonces es muy fácil que utilizando ese instrumento legal, que el cual Huawei ni siquiera tendría que decirle a sus clientes, oye, mira, el Estado chino me está pidiendo que te espíe, sino que directamente tendría que hacerlo, porque está obligado por una ley. Entonces, las posibles sanciones a China respecto a la COVID-19 podrían generar que Europa restrinja a Huawei. Claro, Europa, hay varios bandos dentro de Europa. El año pasado la Comisión Europea sacó unas, digamos, unas guías, porque no es legislación, en el cual decía que infraestructura crítica en el fondo es problema de cada Estado y que al ser cada Estado soberano en temas de seguridad nacional, la Comisión Europea lo único que podía hacer era recomendar que cada uno pensara sobre qué quería hacer. Es decir, abrió la veda a que el mundo eligiera Huawei sí o Huawei no. Ha habido un montón de conversaciones, se sacó hace poco lo que se llama una caja de herramientas 5G con parámetros de seguridad que tendrían que cumplir cualquiera de los operadores que se elijan, pero hay muchos países que abiertamente no quieren, como puede ser pues, todos los países que suelen ser más afines a OTAN, sobre todo, pues países del este como República Checa, Polonia, aunque en el fondo han firmado alguna cosilla, y otros países que son más abiertos, como es el caso de España o el caso de Italia. También es verdad que en España fue el primer país europeo en el cual Huawei puso un pie. Entonces tiene una larga historia y además es una empresa muy grande y con mucho peso y entonces es muy difícil. Entonces es complicado, es imposible restringir a Huawei. En primer lugar porque, como ya he dicho antes, ha construido infraestructura 4G, entonces va a estar Huawei sí o sí, y muchos países lo ven como una solución buena. O sea, si tenemos una partida de gasto y la queremos destinar a innovación, lo que yo voy a querer como político es que ese dinero me dé la máxima rentabilidad. Y es mejor comprarle a una empresa que me lo va a dar todo más barato que quedarme corto y no poder innovar. Entonces ahí también entra dentro el tema de Huawei. A ver, Leonel Barreto. En Internet circulan muchas informaciones relacionadas a la llamada teoría de la conspiración. ¿Cree usted que existe alguna relación de la posible vacuna? No, ni de broma. No tiene nada que ver. Con la implementación de esta red, entendiendo que China, quien ha ofrecido la vacuna, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el 5G sí que es verdad que se empezó a desarrollar muchísimo más en China, pero vamos, que no tiene nada que ver. De hecho, hay muchas informaciones que dicen que es malo para la salud porque está muy basado en software y que hay muchos y que va a haber muchos datos y las interferencias y las antenas y todo ello, y es mentira. En el fondo lo que ahora mismo más daña la salud son las antenas de telecomunicaciones, que son grandes. Con el 5G esas antenas ya no sirven para nada porque se han reducido el tamaño. Entonces, al ser más pequeñitas, emiten menos, las radiofrecuencias son menores. Y es incluso mejor para la salud porque además están hechas con tecnologías más nuevas, también circulan a otro ancho de banda. No tiene absolutamente nada que ver. Y la vacuna, en el fondo, es cierto que China va avanzado con la vacuna contra la COVID, pero quien ahora mismo tiene más papeletas de generar esa vacuna es un laboratorio en Oxford. Entonces, es fácil unir ambas cosas, pero es un poco como, aquí en España decimos como contar peras con manzanas, ¿no? Juntar peras o manzanas, son cosas completamente diferentes. Y eso colocaría a China con capacidad de controlar más allá de sus fronteras, efectivamente, ese es el gran problema, ese es el problema del decoupling, ¿no? De tener dos áreas de influencia a nivel global de esta tecnología y que en el fondo puedas tener ojos allá donde quieras. Imaginemos lo bien que le serviría esto metido dentro de una estrategia más grande como puede ser la nueva ruta de la seda, que es la gran estrategia de Xi Jinping y que en el fondo todos pensamos que es algo terrestre, pero no olvidemos que tiene canales marítimos, que también llega a América Latina, que también tiene un canal ártico, que tiene la ruta de la seda digital, que en el 5G ahí juega un papel muy importante y que además ahora mismo quieren hacer una ruta de la seda incluso espacial para poder dar cobertura a esas telecomunicaciones.
porque no nos olvidemos que las telecomunicaciones tienen infraestructura de tierra y luego también infraestructura espacial, porque si no hubiera satélites sería imposible tener comunicaciones de larga distancia. A ver, ¿cuáles son los motivos del por qué la tecnología 5G está prohibida en algunos países a nivel general? Pues, a ver, el primer motivo yo creo y es toda la confusión que hay sobre qué operador elegir. Ahora mismo, como está todo el tema de Huawei tan candente y va a seguir candente hasta, bueno, por siempre, porque Huawei ya ha empezado a invertir en 6G y por ejemplo, Ericsson ha empezado a invertir, pero no tienen tanto dinero para hacerlo porque, entre otras cosas, es cierto que el Estado chino financia a Huawei y eso le da una capacidad de innovación muchísimo más grande porque puede contratar a más ingenieros, a más expertos, puede tener laboratorios más grandes, puede financiar muchos más experimentos y entonces es más sencillo que acaben desarrollando. Hay países que los han prohibido porque piensan que es inútil, o no inútil, sino que no da una mejora a las comunicaciones tan grande como para justificar esa inversión, y otros directamente porque no ven el por qué tendríamos que hacer esto si hay riesgos de ciberseguridad, como he dicho antes, si hay cierta ambigüedad sobre operadores, si los operadores buenos, entre comillas, lo hacen bien, mal, entonces es complicado. Pero bueno, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y sobre todo ahora ya conectando la última parte que dije, es qué podemos hacer el resto de países que no somos ni chinos ni estadounidenses y que obviamente acabaremos construyendo esto, porque no nos olvidemos que la tecnología es algo que es neutro, la tecnología es neutra. Y una vez que aparece y se ven las cosas buenas que tiene, todo el mundo va a querer implementarla. Y quien no la implemente se va a quedar atrás porque no va a poder disfrutar de esas innovaciones y sobre todo lo que va a conseguir es que su economía se quede muchísimo más atrás, porque el resto de empresas y el resto de países podrá disfrutar de estas comunicaciones. Pensemos, por ejemplo, a ver, algo así que sea como más intuitivo, pensemos en la utilización de un teléfono móvil. Hay mucha gente que utiliza pues, sistemas de mensajería como Telegram, WhatsApp y todo ello, y hay un momento en el cual, pues, imaginemos que alguien conoce a alguien y esa persona no tiene teléfono móvil. Es muy difícil, ya nos hemos acostumbrado a vivir con esa tecnología, es complicado no estar con ella. A ver, tenemos una nueva. La información privada le daría a China. ¿Sería prudente entonces pasarse esta tecnología sin esperar a que se establezca una ley que proteja de alguna manera? Claro, el problema de las leyes depende de dónde estés geográficamente. Sé que en América Latina todo este tema de protección de datos está más relegado que, por ejemplo, Europa o California, porque ahí están las legislaciones más desarrolladas. En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que lleva un par de años ya implementado y que es una ley muy estricta respecto a la información privada de los usuarios. Entre otras cosas, esta ley lo que te permite como usuario es pedir a cualquier empresa que borre automáticamente todos los datos que tiene y te tienen que informar siempre previamente qué datos están recopilando de ti, para qué fines y dónde están guardados. Y además te obliga a las empresas que esos datos se guarden en el país, en caso europeo, en el territorio europeo, para poder ejercer soberanía de datos y que no haya nadie, y controlar que no haya nadie que se cuele y que meta un USB todo lo que quiera, básicamente. Entonces, ¿sería prudente pasarse? Es que hay que pasarse. Es que no queda otra. Si no te actualizas, en el fondo te vas a quedar atrás. O sea, el 5G va a inyectar en la economía miles de millones de dólares. Porque pensemos en todas las pequeñas empresas que van a desarrollar soluciones IoT. Pues lo que hemos dicho antes de las zapatillas o de lo otro. La cantidad de empresas que se van a pasar al mundo digital porque pueden. La cantidad es que desde la industria cinematográfica, ¿no? Que estos servicios de streaming van a ser muchísimo mayores. Ahora estamos viendo con la pandemia los servicios de e-learning, ¿no? De educación digital, que ahora mismo hay muchos problemas y de hecho creo que una de vuestras compañeras estaba diciendo que estaba teniendo problemas con internet. Esto en teoría se va a acabar. ¿Por qué? Porque hay menos latencia, falla menos, hay mucho y pues da la bienvenida a muchos más dispositivos. Entonces, no pasarse al 5G
significa quedarse atrás y no se puede quedar uno atrás en tecnología porque la tecnología avanza muy rápido y avanzas con ella o tu economía se queda obsoleta. Y si tienes una economía obsoleta no puedes competir. Si no puedes competir, baja tu... O sea, es un círculo vicioso, que ahí está el problema. ¿Qué impacto podría causar el 5G en países en vías de desarrollo, como es el caso de Venezuela? Una alianza con Huawei. Bueno, ya no solamente con Huawei, en el caso específico de Venezuela, el carnet de la patria lo ha hecho ZTE, que es la otra gran empresa que hay de comunicaciones en China y que también trajo bastantes problemas porque ZTE también es una empresa que está metida en cosas un poco turbias dentro de China, como puede ser el sistema de crédito social o junto con Huawei los sistemas de reconocimiento facial en los campos de los uigures y bueno, pues estamos viendo que son empresas que realizan labores un poco controvertidas. El impacto que podría causar, pues si se implementa, puede tener un impacto positivo, porque lo que puede hacer es que puede relanzar la economía de Venezuela. El problema es que a qué precio hay que relanzar eso. Lo ideal, y de hecho, si alguno estáis en alguna empresa o tenéis contactos con aquellos decisores que vayan a utilizar esto, yo creo que la caja de herramientas europea está muy bien marcada porque te marca unos pasos de cómo conseguir dar este salto con el menor riesgo posible. No olvidemos que la seguridad completa es imposible. Estamos hablando de riesgos y de mitigarlos. Y uno de los puntos que ponía es intentar tener la mayor diversidad de operadores posibles para que entre ellos se controlen. Es decir, si no te queda más remedio que utilizar Huawei, utiliza Huawei, pero utiliza también Qualcomm, utiliza también Intel, utiliza también Ericsson, utiliza Nokia, que entre todos desarrollen la arquitectura. Porque en el caso de que te quieran espiar, como hemos dicho antes, por la utilización de esa ley, siempre al utilizar componentes de otras empresas vas a poder mitigar el riesgo y que, digamos, que la penetración de esa operación sea bastante menor y el coste muchísimo menor, por supuesto. También por ello muchos países están diciendo que Huawei fantástico, pero que en infraestructura crítica y que toda la parte de lo que se llama el core, que son las comunicaciones críticas, como pueden ser comunicaciones militares, comunicaciones intergubernamentales, no las va a hacer esa empresa porque no se fían de ella y prefieren que la haga una empresa autóctona si la tienen o una empresa que tenga mejor reputación o que se le pueda controlar muchísimo mejor. Y por poner ejemplos concretos, Francia, Gran Bretaña, bueno, Estados Unidos ha dicho ya directamente que no es Huawei y la gran mayoría de los países europeos. Y gran mayoría, pero no todos, porque entre otras cosas España, pues no. Así que para que veáis un poco cómo está el tema. Y ya un poco para acabar la parte más geopolítica, ya no solamente es la división entre dos esferas, sino también hay que pensar que estos dos países tienen una enorme interdependencia entre ellos. China tiene más de un tercio de la deuda de Estados Unidos, es decir, el día que China abra el grifo, hablando coloquialmente, y se ponga a vender deuda de Estados Unidos, tendremos un problema. Pero es que también sin lo que le compra a Estados Unidos, el motor manufacturero y sobre todo cualquier tipo de industria china no tiene el porqué. Y sin empresas estadounidenses ellos tampoco. Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de los semiconductores, que era también lo que se estaba hablando mucho, que son aquellos materiales que se utilizan sobre todo para crear chips y otros componentes tecnológicos. Estados Unidos tiene más de la mitad de la cuota del mercado mundial. China necesita comprarla a Estados Unidos. Entonces, que ahora mismo China está intentando también generar y desarrollar estos semiconductores es un problema para Estados Unidos porque reduce la cuota de mercado, pero sobre todo China deja de ser tan dependiente. Y por depender de semiconductores de Estados Unidos también ha sido capaz de regular este desarrollo tecnológico chino, porque sencillamente, si veo que me vas a dar problemas en el futuro, dejo de venderte semiconductores y entonces no puedes desarrollar chips, por ejemplo. Y eso que ahora mismo sí que es cierto que la gran mayoría de los chips también se les compra a Estados Unidos porque son los que tuvieron las patentes. Y volvemos al círculo vicioso de antes. Patentes, estándares y quien quiera jugar con estas reglas de juego que pague. A ver. El 5G ya normalizado, pues en teoría debería empezar a despegar ya. En Europa iba a empezar ahora a mediados de año, iba a haber una subasta pública de ancho de banda, que es básicamente el 5G funciona pues por franjas, ¿no?
de radiofrecuencia y se iban a subastar para que cada operador dijera, pues mira, yo me quedo con esta, qué guay, pues lanzo mi 5G aquí. Se ha retrasado por la COVID. Entonces esas subastas no han sido y se va a retrasar. Si antes se veía que para mediados de 2020 iba a empezar a verse, finales de 2020 iba ya a tener una explotación comercial, 2021 ya generalizado, ahora se espera que hasta 2023-2024. Es mucho tiempo, pero teniendo en cuenta todos los problemas que estamos teniendo, sobre todo pues, lo que hemos dicho más bien de privacidad, de protección de datos, de ciberseguridad, de ciberespionaje, está bien tener este margen para poder seguir desarrollando soluciones y crear nuevos competidores, que es lo que también estaba intentando hacer Estados Unidos junto con la Unión Europea. Estos campeones y darles financiación estadounidense y europea a Ericsson y a Nokia, o incluso se han llegado a sugerir intentar que se fusionen para poder competir con Huawei de buena manera. Pero vamos, nos quedan por lo menos 2-3 años y es una pena porque debería ser ya. Sí, sí. Pero bueno, dentro de 5 años o 6 tendremos el 6G, ¿eh? Y ya se está especulando con qué va a ser. Así que nada, dentro de unos años pues nos veremos otra vez las caras hablando de lo nuevo. No sé, ¿vosotros qué pensáis? De todos modos, si tenéis algún tipo de curiosidad, me podéis contactar en redes porque lo que he hecho ha sido como una explicación más general y le he intentado dar esta parte geopolítica para que sepamos básicamente quiénes son los dos polos, pero creo que esto también estaría bien para intentar generar algún tipo de debate de en qué posición estamos y cómo podemos equilibrar esta pugna, ¿no? Porque al fin y al cabo que haya dos países luchando entre ellos para conseguir monopolizar o al menos crear un oligopolio entre sus empresas y las suyas y de sus aliados, pues tiene mucho que ver. Además de lo que hemos dicho, las anteriores revoluciones tecnológicas han sido occidentales y occidentales específicamente estadounidenses. Entonces, que ahora mismo China esté liderando la siguiente es un problema bastante fuerte porque eso también evidencia que China de verdad se está colocando a la cabeza y es algo que no ha pasado desde, bueno, en el caso concreto de China nunca, pero llevamos con, digamos, un orden mundial liderado por Estados Unidos desde el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces sería un cambio muy fuerte y iría en detrimento además de la democracia y del liberalismo, porque el modelo a seguir sería un país autoritario con cero libertades. Pero bueno, a ver. Considerando la situación, sí o sí es necesario que su competidor directo, que es Estados Unidos, tome las decisiones y medidas que sean necesarias para crear de nuevo la competencia y puede ser una mejor regulación de esas tecnologías. Sí, hay que crear competencia. Es que ese es el problema y es que las empresas no han invertido suficiente en 5G y las empresas que sí han invertido son chinas. Entonces hay que crear competidores. Pero bueno, ¿a qué precio? Hace unos meses el fundador de Huawei dijo que él dejaba abiertamente todas las patentes para que hubiera una empresa estadounidense que fuera capaz de desarrollarse y hacerle competencia a Huawei. Se vio como algo un poco extraño porque tú no das tus inventos gratis para cualquier persona. China lo hizo como una especie bueno, como un acto de buena fe, pero es cierto. Y por supuesto ninguna empresa lo tomó, entre otras cosas, pues porque en la política internacional también hay mucho orgullo y no apetece nada, tenerle que deber nada a nadie, ¿no? Es también una cosa muy importante. Pero precisamente es eso, hay que crear nuevos competidores, pero ya no solamente en Estados Unidos, sino que todos los países deberían invertir o al menos hacer cooperación regional para invertir. Uno de los problemas que tenemos en Europa es que no tenemos un Silicon Valley. Y otro de los problemas que tiene América Latina es que tampoco tenéis un Silicon Valley. El Silicon Valley, ¿dónde está? En Palo Alto, California y en Shenzhen, en China.
Entonces, eso también es algo que nos debería hacer pensar, y es que si queremos que las siguientes evoluciones tecnológicas sean más democráticas y que deje de haber estas pugnas que en el fondo son bipolares, deberíamos intentar hacer que haya más empresas que entren en este mercado para así poder regularlo de una manera que nos sea más beneficiosa a todos. ¿Cómo está haciendo el Reino Unido respecto al 5G? Bueno, depende. Reino Unido al principio hizo como Estados Unidos, dijo, va, Huawei no. Después, como tenemos el Brexit, que ya va a ser una caída económica bestial a nivel ciudadano, también va a ser muy fuerte. Otro de los problemas que va a tener Reino Unido después de que se vaya de la Unión Europea, que en teoría va a ser en enero de 2021, es que la gran mayoría de la legislación que se ha aprobado dentro de la Unión Europea aún los códigos británicos, la ley británica no la ha tomado, entonces cosas como protección de datos no van a tener cabida y entonces se va a quedar un poco cojo también legal, económicamente. El 80% de las exportaciones de Reino Unido van a Europa, si no hay trato, que de momento no hay ninguno sobre la mesa, pues vas a tener que buscar a alguien que te compre ese 80% de las exportaciones. Entonces, por todos estos problemas, dijo que no al principio a Huawei para intentar firmar un acuerdo con Estados Unidos que supliera estos problemas bilaterales que hay después del Brexit. Después dijo que sí a Huawei porque vio que no se lo iba a poder permitir y ahora ha dicho que sí Huawei, pero no en infraestructura crítica y en toda la parte gubernamental, el core. Y ahora, hace unos días, dice que, bueno, que se va a volver a replantear si Huawei sí, Huawei no. Reino Unido no tiene, hablemos a lo de siempre, no tiene empresas suyas, entonces tiene que estar viendo a quién le compra. Y son todas empresas extranjeras, con todos los problemas que ello tiene. Pero más o menos ha tenido como esa especie de vaivén entre unos sí y otros no. ¿Existe algún precedente de investigación al 5G? Ya mencionó usted España. ¿Existe otra? Precedente de investigación al 5G, no entiendo esa pregunta. O sea, se refiere a otras empresas que estén invirtiendo en 5G. En España no hay ninguna. Pero lo que he mencionado de España es que es un país que se ha abierto muchísimo más a Huawei, pero no sé. A ver, podríamos descartar ya completamente que el 5G sea nocivo para la salud, sí, totalmente. Considerando que no se ha detectado que emite señales, exacto, es que no ha emitido señales malas y nocivas. Lo que se piensa es que al haber más antenas y al haber más dispositivos y todo ello, bueno, que ello pueda afectar sobre todo el cerebro humano. Pero no debería ser así. Y de hecho es que ya hay pruebas, y aunque no lo notemos, en la gran mayoría de los países llevamos con 5G en pruebas un montón de tiempo. En España son más lejos, llevamos desde el verano pasado. Lo que pasa es que los ciudadanos no se puede comprar ese acceso al 5G comercial, nos dejan otra cosa que es el 4G Elite, que es como un 4G más rápido, pero en el fondo ya el 5G está implementado. Lo que pasa es que falta que de verdad se ponga y no, sin problemas. ¿Cómo serían los avances que brindara el implemento de la red 5G con respecto a la medicina mundial? Bueno, pues eso es una gran pregunta. En primer lugar, lo que haría, hemos hablado de que había poca latencia, se quedaba pillado poco, pues eso lo que haría sería conseguir bueno, pues telemedicina y sobre todo, pues por ejemplo, operaciones a nivel remoto. Imaginaros alguien que vive en una aldea que tiene 40 habitantes en una zona montañosa, y es importante la zona montañosa porque realmente con los dispositivos que tenemos ahora mismo es muy difícil dar cabida y dar internet de calidad a alguien que está en una zona con montañas, porque bueno, sabéis que la señal de internet pues va por tierra o va por aire, entonces si hay montañas es complicado. De hecho, fue unos problemas del 5G al principio y es que no podía traspasar las paredes de las casas, entonces pues no había 5G. Ahora ya sí se puede, pero bueno, entonces con el 5G lo que se lograría sería dar internet a zonas rurales y sobre todo con la baja latencia del 5G, pues conseguir, por ejemplo, que con un sistema mecánico, o sea, imaginemos un médico de pueblo, un médico general que no sea cirujano y de repente poder seguir las instrucciones de un cirujano que está a 400 kilómetros perfectamente sin que haya ningún tipo de interferencia y sin que no haya ningún tipo de lagueo, ¿no? No sé si alguien juega videojuegos, cuando tienes lag es cuando hay un retardo en la señal. Eso es muy importante. También combinado con robótica, la capacidad de generar brazos robóticos que puedan manipular un médico a 500 kilómetros de distancia a tiempo real sin que esa conexión se vaya a cortar y entonces poder operar a una persona en la otra punta de un país con toda la seguridad del mundo. Eso también es algo que va a lograr y la verdad es que esos son avances muy, muy buenos.
Investigación en cuanto a seguridad y cómo repercute a la sociedad, cómo se le conoce. Investigación en cuanto a seguridad. Seguridad de los estándares de 5G. Sí, hay muchísimos. A nivel europeo se han dado estos estándares. Yo conozco más España porque, bueno, pues, soy de aquí, vivo aquí y trabajo de vez en cuando aquí. Así que soy la que más me muevo. Pero bueno, sí, Huawei ha conseguido certificaciones y licencias de un montón de sitios y la gran mayoría de sus infraestructuras han recibido también premios. Europa le dio un premio a las antenas MIMO, que son, bueno, Massive MIMO son como antenas grandes para lo que es 5G, que son así muy chiquitillas, pues grandes, para dar, pues bueno, la señal. Y así que sí, no hay ningún tipo de problema. Hay varios países que ya les han dado estas licencias y bueno, simplemente, o sea, mirad premios Huawei y la última creo que fue una de Massive MIMO de 5G con inteligencia artificial y se llevó un premio que, entre otras cosas, certificaba que era segura a nivel ciberseguridad, al igual que hizo en España. Siguiente, a ver. Lo que sucede es que para los países subdesarrollados, o bien para los que sí lo son, el problema radica en la libertad de mercado, educación e inversión. Cuando el Estado interviene demasiado en el mercado, provoca que se sigan intereses de esos Estados que no permiten en sí el avance tecnológico de las naciones. Hace falta más liberalismo a nivel mundial para crear más competencia, a mi parecer. Sí, pero no nos olvidemos que también la intervención estatal a veces ha sido bueno. Y hablo en el caso concreto de los países asiáticos. Los tigres, sin haber sido ese Estado que identificó unas prioridades de inversión en tecnología, no estaríamos hablando de, por ejemplo, Taiwán o no estaríamos hablando de Corea del Sur como gigantes tecnológicos. Yo creo que hay que, sobre todo los países en vías de desarrollo, tendría que haber, por supuesto, ese pacto por mercado libre abierto, pero también se deberían identificar unas prioridades estratégicas de los países mirando a largo plazo a la prosperidad, ¿no? Que al fin y al cabo el no invertir en tecnología es pan para hoy, pues hambre para mañana, porque generas dependencia y, no se, bueno, ya estamos viendo lo que pasa con la dependencia, ¿no? El 5G. ¿Podría existir un tipo de pugna entre el nuevo proyecto de SpaceX, Starlink y 5G? Pues es que no tiene nada que ver. O sea, Starlink lo que quiere hacer es rodear bueno, digo Starlink porque es la más conocida, pero en el fondo no sé si sabéis que hay como 5, 6, 7 empresas que están metidas en un proyecto similar. Starlink es la que ha conseguido mandar al espacio muchos más satélites de momento, pero también está Virgin metida, está también Jeff Bezos, el creador de Amazon, entonces hay bastantes. Pero lo que quiere hacer Starlink es, digamos, envolver la Tierra como si fuera un caramelo con un montón de satélites para dar cobertura a todos los lugares. En el fondo yo creo que habría cooperación entre Starlink y 5G, porque al fin y al cabo los satélites son repetidores. Entonces, si quieres dar esa señal, necesitas que esa señal salga de algo. O sea, el satélite no se inventa la señal, hay una estación de tierra que envía la señal y el satélite ya coge, la dirige y a otra estación de tierra que está en otro lugar. Entonces, así son las comunicaciones por el espacio. Lo más seguro es que haya, que haya ya algún tipo de cooperación, porque además Tesla de momento, bueno, SpaceX, Tesla, Elon Musk, cualquiera de las 80 empresas que tiene, no tiene ninguna empresa que se dedique a Internet como operadora. ¿Qué tan protegida estaría la red 5G? ¿Qué tanta protección ofrecería? Es decir, la conexión de múltiples dispositivos conectados a un árbol local no daría... Ah, claro, amigo. Ah, Brandon. Ah, claro. Ahí está la cosa. El problema del 5G no es que... El problema en general de ciberseguridad, incluso de ahora, es que para conseguir que algo sea seguro, tú tienes que asegurar todo. Me explico, en una empresa, a día de hoy, esto es consejo gratuito de consultoría, para que tu empresa sea segura necesitas que los teléfonos que utilizan los empleados sean seguros, que la red sea segura, que los terminales sean seguros, pero que si de repente, yo qué sé, si de repente uno de estos trabajadores se compra una tablet para ver en su casa lo que sea y desde esa tablet va a abrir el correo de la empresa, esa tablet tiene que ser también cibersegura. Porque cuando tú operas en redes, que es lo que significa, que es lo que es en el fondo Internet y todo el tema de las telecomunicaciones, una vulnerabilidad en cualquier cosa que esté enganchada a esa red tiene efectos de efectos cascada enormes. Y hay ejemplos muy concretos. Pues, por ejemplo, en 2010, la primera ciberarma del mundo la llamaron Stuxnet y la descubrieron en 2010, digo, pero que lo mismo llevaba operando año y pico. Esa era un virus gusano, un wormware, que lo que hacía era, infectaba un terminal, se escondía, por lo tanto el antivirus no lo pillaba, después saltaba a otro terminal, se escondía, el antivirus no lo pillaba,
y luego ya en cada esto iba haciendo lo que tenía que hacer, que en el caso concreto de este virus era fastidiar las centrifugadoras nucleares de una planta nuclear en Irán. Entonces, ese virus entró porque un operador de la planta nuclear se llevó un USB a casa y se infectó. Ese USB lo debía meter en su ordenador personal. Ese ordenador personal fue el objetivo de un ciberataque, por decirlo de alguna manera, y metió no se dio cuenta, el bicho, el virus, se metió en su USB y luego fue al ordenador de trabajo y lo hizo. Y se lió todo esto. O sea, para que veamos, el caso de Stuxnet es muy paradigmático porque este virus se logró cargar como 1000 centrifugadores nucleares en una misma planta, que es Natanz en Irán, y logró paralizar el plan nuclear de desarrollo de armas nucleares de Irán durante 3-4 años. O sea, entonces el problema que tenemos en 5G es eso, es que estos dispositivos que hemos hablado antes, los IoT, la gran mayoría son dispositivos que cuestan nada. O sea, pensemos en lo que puede costar, pues yo qué sé, Echo de Alexa. No sé cómo estará en Venezuela, pero en Europa ese dispositivo cuesta como 40 euros. 40 euros no es absolutamente nada de dinero, porque es lo mismo que te cuesta, o sea, es que te cuesta 7 veces más un teléfono móvil. O sea, 40 euros es lo que tú te gastarías si te sales a tomar una cerveza y a comer a un restaurante el fin de semana. Y eso es lo que te cuesta un dispositivo que está hecho para escucharte. ¿Cuántos habrán gastado de esos 40 euros en ciberseguridad en ese dispositivo? Pues probablemente nada. El código que tendrás será vulnerable y es muy fácil hackearlos. Los dispositivos de IoT pasa lo mismo. Ahora mismo en Amazon tenemos relojes inteligentes que cuestan $20, $10. Por $10, 15, $20, lo que tiene de ciberseguridad dentro es horroroso, es una basura. Entonces, eso conectado en la red 5G no es nada. Es llenar tu casa y tu cuerpo de dispositivos espía con cero infraestructura de ciberseguridad y que son muy vulnerables y fáciles de hackear con una persona que tenga un mínimo de conocimientos en ingeniería informática y un ordenador. Eh, Entonces, claro, daros cuenta también la capacidad que tenemos bueno, la vulnerabilidad, ¿no? Si esta tecnología 5G va a dar paso a que ciudades inteligentes, a todo este tema de IoT, domótica, pero también fuera, lo que estamos haciendo es ampliar el espectro de vulnerabilidades y conseguir que un eh, ciberatacante las explote y esté dentro de la red muchísimo más fácil y, vamos, que nadie. O sea, el ejemplo que habéis dicho antes de la empresa de la tablet, pues imaginaros esto, pero a nivel kilométrico, ¿no? Es nada. O sea, nos queda bastante. Y yo creo que además uno de los primeros pasos que deberíamos hacer todos los países y sobre todo todas las empresas, instituciones académicas y demás, sería conseguir educar a las personas en riesgos cibernéticos y conseguirles educar para que sus dispositivos estén seguros. Y yo creo que ese es el primer paso, porque al fin y al cabo la vulnerabilidad de uno es la vulnerabilidad de todos. Y si no queremos que nos espíen, además de elegir proveedores que confiemos, que tengan unos altos estándares de ciberseguridad, también tenemos que llevar nosotros a cabo este tipo de prácticas para evitar, bueno, exponernos a nosotros, ¿no? O sea, la gran mayoría de los ciberataques son por error humano, no es por error de máquina. Pero bueno, me ha gustado la pregunta de Starlink y 5G, ¿eh? Ha sido interesante. Bueno, el resto, o sea, todas han sido bastante interesantes, pero esa nunca me la había planteado. Fijaos. Pero bueno, el bueno de Musk. Quizá dentro de poco pues se monta una empresa de telecomunicaciones como Telefónica o algo así. Oye, así como a título personal estoy viendo todas las preguntas, o la gran mayoría han sido preguntas de hombres. Entonces me haría mucha ilusión que alguna de las mujeres, que sois vamos, hay un montón, según la lista, también os animéis y preguntaréis alguna cosa.
¿No tenéis de verdad ninguna pregunta más? Vale, sí, podemos esperar a que haya la última pregunta. A ver, ya ha salido la última pregunta. ¿Qué países ya han legislado sobre los riesgos de seguridad que pueda producir el 5G? Europa todos, Estados Unidos por supuesto, Canadá también, eh, bueno, en Asia, pues países como India sacó el otro día un documento bastante importante también dirigido a China, pero bueno, hay que verlo todo en contexto geopolítico y eso fue después de que hubiera tiroteos en la frontera que comparten India y China y de la cual llevan sin estar de acuerdo a quién le pertenece desde los años 60. Entonces, también hay que pensar que muchos de estos análisis de riesgos que se hacen son mucho más políticos que técnicos. Por supuesto, entre broma y broma la verdad asoma, como quien dice, entonces a pesar de que tengan un carácter político importante, como pueden ser todas las legislaciones anti-Huawei de Estados Unidos, también significa que han identificado vulnerabilidades que no deberían estar ahí. Entonces, la gran mayoría han sido. Sí que es verdad que América Latina en esto pues está menos presente, pero bueno, entiendo que es también porque muchos contratos ya se han cedido y sí que es verdad que en el caso concreto de América Latina, Huawei tiene una presencia muy grande y las empresas chinas también. Mm. Ah, pues sí, ahora mismo os dejo por ahí mi Twitter y es verdad que últimamente estoy dando muchísimas charlas y muchas de ellas son en abierto. Últimamente yo lo que hago es, o sea, como os he dicho al principio, soy experta en tecnologías emergentes. Ahora mismo el tema del 5G es el más candente, pero también suelo dar charlas en inteligencia artificial y seguridad y en computación cuántica dentro del ámbito de ciberseguridad, que es lo que es más cercano a mi formación. Y entonces os dejo por ahí mi Twitter, suelo tener ahí toda la información y la verdad es que os animo a que interactuéis conmigo y que si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, que me la enviéis, que normalmente suelo contestar. ¿Y entre Ericsson y Nokia pueden sacar del mercado? No. Ya os gustaría, hombre, claro, pero es imposible. Sí, soy miembro del Observatorio Español sobre el Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, Odisea, y normalmente sí que es verdad que estamos más activos. Di un webinar hace poco sobre aplicaciones de inteligencia artificial, concretamente hablé de policía predictiva y están por ahí colgadas. La verdad es que suelo ser bastante activa. La semana que viene tengo otra charla, aún no me han dicho la parte concreta, es tecnología y democracia, así que nada, por ahí estaremos. Y lo de Ericsson y Nokia es una pena, pero es que las empresas que no invierten a tiempo son las que luego se quedan rezagadas. Y Nokia el año pasado tuvo que despedir a la mitad de la plantilla, el año pasado, el anterior, y se tuvo que fusionar con otra empresa llamada Alcatel para poder salvarla. Imaginemos el estado que tiene esa empresa ahora mismo para competir con una empresa que tiene prácticamente
fondos ilimitados como puede ser Huawei. Así que mm. Igualmente, que disfrutéis de lo que os queda de día, que aquí son 7 horas más y ya nos queda poco para irnos a dormir. Hasta pronto y que tengáis un fantástico día.